El día de Navidad, contemplé la comida que había tardado 6 horas en preparar y llamé a Finzín con alegría en mi corazón. «Feliz Navidad, ¿cuándo vas a llegar a casa?», pero su voz sonó apresurada, «Dame un minuto», y aún así esperé y esperé hasta la medianoche, cuando finalmente Finzín entró tambaleándose por la puerta empujando una maleta, con una mujer siguiéndolo. «Ella es mi secretaria, Piper Chau, pasará la Navidad con nosotros en nuestra casa este año». Yo lo miré sin poder creerlo. «¿De verdad te parece apropiado traer a otra mujer a nuestra casa en Navidad?». Él frunció el ceño. «Es mi subordinada». En un instante sentí que mi corazón se rompía y supe que ya había tomado una decisión. Estaba recalentando los platos sobre la mesa por 7ª vez cuando Finzín entró desde afuera. «¿Ya volviste?», murmuré. Pero mi sonrisa se congeló al ver otra vez a la mujer detrás de él. Ni siquiera me miró. Se agachó para buscarle un par de pantuflas en el mueble del calzado mientras murmuraba con preocupación: «Rápido, quítate el abrigo. Estás empapada, no te vayas a resfriar, eres tan delicada». Yo me froté inconscientemente la quemadura en mi mano causada por la cocina de esa tarde. Todavía dolía. Ya había escuchado el nombre de Piper Chau antes, lo había visto en sus registros de llamadas y en su lista de seguidos en redes. Cuando lo llamé unas horas antes y él me dijo que volvería enseguida, me aferré a la esperanza de que estuviera haciendo horas extra en la empresa. Pero la verdad era que había ido a recoger a Piper Chau para pasar la Navidad en nuestra casa, como si apenas notara mi presencia. Finzín explicó sin importancia: «Piper está sola este año, sus padres viajaron al extranjero y no consiguieron boletos de regreso». Mi voz tembló. «¿Así que la trajiste a nuestra casa por Navidad? ¿De verdad crees que eso está bien?». Él volvió a fruncir el ceño. «Es mi subordinada, ¿qué tiene de inapropiado?». Antes yo habría hecho un escándalo para que me consolara, pero ahora no quería decir ni una palabra más. Estaba agotada. Señalé a Piper Chau: «O ella se va, o me voy yo». Las cejas de Finzín se oscurecieron con fastidio. «No puede ser más comprensiva y entender mi trabajo». «Bien, me voy yo». Corrí hacia la puerta, temiendo que si me quedaba un segundo más las lágrimas terminaran por salir. Al cerrar oí la voz empalagosa de Piper: «Fin, ¿qué hacemos? ¿A tu esposa no le caigo bien?». Y él respondió: «No te preocupes por ella, vamos a comer primero». Ya afuera me di cuenta de lo impulsiva que había sido. Llevaba solo pantuflas, sin abrigo, temblando de frío. Por suerte tenía dinero. Todos los hoteles cercanos estaban llenos, pero encontré uno a través de una app de comida a domicilio y pedí un taxi. Había tanta gente pidiendo taxis esa noche que terminé agachada en la acera abrazando mis brazos para mantener el calor, revisando mi teléfono de vez en cuando. La ciudad estaba llena de fuegos artificiales. Pero yo me sentía como una niña sin hogar llorando en la banqueta. Nunca recibí una llamada de Finzín, pero sí de mi mamá: «Lila, ¿qué cenaste hoy?». «Feliz Año Nuevo, que seas feliz todos los días». Era Navidad y no quería preocuparla, así que contuve mis lágrimas. «Feliz Navidad, mamá, mañana iré a visitarte a ti y a papá para desearles un feliz Año Nuevo, Lila». «Suenas triste, ¿te resfriaste? Hace muchísimo frío este año, abrígate antes de salir». Sí, incluso a través del teléfono pudo sentir que algo andaba mal. «Sí, mamá». Después de colgar, el taxi por fin llegó. Lo primero que hice al llegar al hotel fue darme una ducha caliente. Y luego meterme bajo las cobijas, revisando mi celular sin pensar. Estaba viendo publicaciones como siempre cuando vi que alguien había preparado exactamente la misma cena de Nochevieja que yo. Estaba a punto de comentar qué coincidencia cuando me congelé al deslizar a la segunda foto. Mostraba las manos de un hombre, dedos largos, piel clara con venas azuladas. Después de 6 años con Finzín reconocía esas manos al instante. Incluso una vez bromeé diciéndole que podía ser modelo de manos. Y ahora esas manos estaban pelando camarones para otra mujer. A mí también me encantaban los camarones. Antes de casarnos, cuando me propuso matrimonio, había prometido que solo pelaría camarones para mí. Apenas habían pasado 2 años desde entonces. Él lo había dicho como algo sin importancia, pero yo lo había tomado en serio. Al final las promesas de un hombre no valían nada. Me senté en la cama reprochándome por no haber tirado toda la comida que preparé antes de irme. Debería haberlos
Dejado morir de hambre, el usuario llamado Cut Little White Rabbit me había seguido desde hacía mucho tiempo, jamás imaginé que era Piper Chiao, había estado espiando mi vida todo este tiempo. Revisé sus publicaciones desde la primera hasta la última con un nudo en la garganta, las huellas de Finchen estaban por todas partes en su álbum, viajes de trabajo juntos. Finchen arreglando la tubería de su departamento cuando se le filtró agua, cuidándola cuando tenía gripe, mis ojos se detuvieron en él. 15 de agosto, mi cumpleaños, el día anterior Finchen me había prometido que volvería temprano a celebrarlo, yo estaba feliz, pasé la mañana decorando con globos. Pedí un pastel y estuve buscando poses para fotos de cumpleaños, pero esa noche llamó diciendo, pasó algo en el trabajo, no sé a qué hora volveré, duerme primero, al día siguiente regresó luciendo arrepentido. Agitó un brazalete frente a mí preguntando si me gustaba, yo sonreí como una tonta abrazando su cuello y diciéndole que no. Trabajara tanto, ahora que lo pienso, realmente fui una tonta, no había estado ocupado con trabajo esa noche. Había hecho fila toda la noche en una pastelería estilo Hong Kong para comprar el pastel que Piper Chiao anhelaba durante su periodo. No sé cómo logré dormirme esa noche, pero cuando desperté a la mañana siguiente, la almohada seguía húmeda por mis lágrimas, me levanté y me vestí rápido, planeando ir a casa para recoger las joyas de oro que había comprado para mi mamá y luego ir a ver a mis padres. Respecto a Finsin, ya no me importaba, apenas abriera la oficina de asuntos civiles después del año nuevo, solicitaría el divorcio. Cuando llegué a casa, mis ojos se oscurecieron al ver que los pijamas que llevaba puestos Piper Chiao eran míos. Yo ya le había dicho a Finsin que odiaba que alguien que no fuera de la familia usara mis cosas, especialmente mi ropa, pero no dije nada. Solo subí a buscar las joyas para irme. Finsin me detuvo, ¿a dónde vas ahora? No volviste en toda la noche. Retiré suavemente mi mano, ¿qué importa si vuelvo o no? Voy a desearles feliz año nuevo a mis padres. Hasta a un lado, ya había decidido quedarme en casa de mis padres hasta después del año nuevo, dándoles espacio a Finsin y Piper Chiao, lejos de la vista, lejos de la mente. Es año nuevo, quien visita a sus padres justo en año nuevo, dijo él con impaciencia, voy cuando quiera, sea año nuevo o no. Al verme tan decidida, cedió, está bien, no te enojes, iré contigo, antes de que pudiera responder, ya había tomado las llaves del auto y venía detrás de mí con Piper Chiao pegada a su sombra. Cuñada, nunca he ido al campo, quiero experimentar la vida rural, dijo ella con una expresión inocente. La ignoré y abrí la puerta del asiento del copiloto, pero en cuanto vi el interior sentí como si me cayera un rayo. El asiento estaba cubierto con un cojín rosa nuevo, adornado con un peluche de Estella Liu, junto con una montaña de botanas, bebidas y hasta una foto de Finsin con Piper Chiao. Todas las huellas de mi existencia habían sido borradas. Bajé la mirada y tomé la manija de la puerta para subir, pero Finsin corrió a detenerme. Lila, ¿por qué no te sientas atrás? Piper se marea. Se sentirá mejor adelante. No discutí, abrí la puerta trasera y me subí. Piper tomó el asiento delantero sin dudar. Gracias, cuñada, Fin eres demasiado bueno conmigo, si me mareo, pero no tenías que esforzarte tanto. Yo podía sentarme atrás, al verme tan tranquila. Finsin suspiró. Aliviado, creyendo que finalmente había entrado en razón y que ya no lo avergonzaría en público como antes. No es nada, ella no se va a molestar. Tus parches para el mareo están en la guantera, recuerda ponerte uno. Son 6 horas de viaje. Después de un rato, al notar lo calmada que estaba, Finsin preguntó con cautela, Lila, aquí hay botanas, ¿quieres algo? No tengo hambre, coman ustedes, respondí, sin tristeza ni enojo. A veces me hacían preguntas y yo respondía una por una, sin fruncir el ceño ni una sola vez. Cuando nos detuvimos en un área de servicio de la autopista para descansar, aproveché para ir al baño, había una fila larga. Quizás mi periodo estaba por venir porque mi estómago dolía ligeramente. Después de lavarme las manos, mientras caminaba hacia afuera, vi a Finsin apresurándose hacia el coche, metiendo la llave y encendiendo el motor. Corrí hacia él, pero pisó el acelerador y pasó a toda velocidad frente a mí. Finsin, grité, pero el auto se alejó.
Más y más hasta desaparecer. Me quedé parada sin entender nada, saqué mi teléfono y lo llamé. ¿Estás loco? Aún no estoy dentro del auto. Por el teléfono escuché el tono ansioso en su voz. Espera ahí, regreso enseguida. A Piper le duele el estómago, tengo que llevarla al hospital. Nubes oscuras cubrieron el cielo y comenzaron a caer gotas pesadas. Corrí de regreso al área de servicio para cubrirme, resbalando y cayendo en el camino. Completamente empapada, apreté los labios para contener las lágrimas. Finsin siempre había sido meticuloso, llevaba control de mi ciclo menstrual en sus notas. Yo había estado llevándome la mano al vientre desde que salí del auto, él no podía no notarlo. Simplemente pensó que yo era más fuerte que Piper Chau, que podía soportarlo sola, que no pasaba nada si me dejaba esperando. Estaba empapada, tiritando, estornudando una y otra vez. Cuando de pronto apareció un abrigo en mi campo de visión, miré hacia arriba y vi a un desconocido sonriendo, casi. No uso este abrigo, si no te molesta, póntelo, no te vayas a enfermar, gracias, dije con la voz quebrada. La bondad de un desconocido despejó mi mente nublada. ¿Por qué lo estaba esperando? Ya había esperado demasiado. Esperé a que lograra éxito en su carrera, a que volviera a casa, a que celebrara mi cumpleaños, a que cumpliera su promesa de viajar conmigo. Todos los días de mi vida los pasé esperándolo. Llamé a la policía. Pedí un tazón de fideos calientes y me senté en una silla dejando mi mente en blanco. Por fin entendí algo. En unos días él y yo ya no tendríamos nada que ver, no valía la pena dejar que afectara mi ánimo. La policía llegó rápido. Me preguntaron qué había pasado y yo les conté todo sin llorar, como si hablara de la historia de alguien más. Eso es, dijo el policía joven listo para quejarse, pero su compañero lo empujó para frenarlo. Luego me miró con seriedad. La llevaremos fuera de la autopista. Me dejaron en una salida y tomé varios transportes hasta llegar a casa. Mis padres estaban esperándome en la entrada del patio. Al verme llegar sola se confundieron. ¿Finn no vino contigo? Supuse que Vincent seguía en el hospital cuidando a Piper Chau. No quería arruinar el ambiente mencionándolo. No, respondí. Vengan, tengo hambre después de viajar tanto. Papá, ¿qué comida rica preparaste? Cambié de tema al notar que estaban por hacer más preguntas. No fue hasta las 8 de la noche que mi teléfono por fin sonó. Era Vincent, lo miré y colgué. Me acomodé en el sofá con las piernas alzadas, feliz, comiendo semillas de girasol mientras escuchaba a mis padres contar historias del pueblo, como quien había tenido una niña o que niño se cayó a una zanja. Al no poder comunicarse conmigo, Vincent llamó al teléfono de la casa. Mi mamá bajó la voz al responder. Sí, Lila está aquí. Ah, está bien. Menos de una hora después, Vincent llegó en su llamativo Rolls Royce. Mis padres corrieron a recibirlo felices. ¿Quién no estaría contento de que su yerno los visitara en Año Nuevo? Pero se quedaron helados al ver a Piper Chau bajando del coche. Miraron a Vincent. ¿Y ella quién es? Para su sorpresa, él pasó junto a ellos con el rostro oscuro y lo primero que dijo cuando me vio fue una acusación. Lila, te pasaste, ¿de verdad tenías que hacer tanto drama por algo tan pequeño? Te dije que me esperaras, ¿por qué no lo hiciste? Me pareció absurdo, esperarte, me dejaste en un área de servicio para llevar a otra mujer al hospital, ¿y todavía esperas que te espere? ¿No se te cae la cara de vergüenza? Él cambió la expresión y dio una explicación superficial. A Piper le dolió el estómago de repente. Tiene úlcera, tenía que llevarla primero. Piper intervino fingiendo mediar. Aunque sus ojos destilaban triunfo. Cuñada, no culpes a Finn, solo tenía miedo de que me pasara algo, no tuvo opción. Mis padres escucharon en silencio durante un buen rato, y finalmente entendieron lo que estaba pasando. Sus rostros se pusieron rojos de furia y los echaron sin dudar, fuera, los dos. ¿Cómo se atreven a dejar a Lila sola en un área de servicio? Papá, mamá, no es lo que creen. Piper es mi asistente, sus padres no estaban en casa, así que pasó Navidad con nosotros, no pasó nada entre nosotros. Insistió Vincent golpeando la puerta. El ruido me daba dolor de cabeza. Salí a abrirla. Entren. Dije con indiferencia. Con ellos ahí ya no tenía ánimo para ver televisión. Pensé que Vincent se llevaría a Piper al día siguiente, pero no imaginé que tendrían tanta desfachatez.
Se quedaron desde Año Nuevo hasta el cuarto día, sin intención alguna de irse. Mi mamá no soportaba a Piper, insinuándole discretamente que una mujer debía respetarse y no meterse en matrimonios ajenos. Pero Piper fingía no entender y se pegaba a Finn todo el día, paseando con él como si fueran pareja. En un pueblo nada permanece en secreto. Algunas tías chismosas le preguntaron a mi mamá si Finn y yo teníamos problemas. Un día Finn se regresó del pueblo con una sandía, la cortó y me la ofreció. Recuerdo que te encantan las sandías, te traje una, no la tomé, seguí tejiendo, ya no me gustan, o más bien, ya no las necesitaba. Finn siempre había sido así, cuando yo me enojaba, se molestaba diciendo que exageraba. A veces me ignoraba a propósito aplicándome la ley del hielo, y siempre era yo quien terminaba cediendo. La última vez que me aplicó silencio fue hace 6 meses, cuando sentí olor a perfume de rosas en su ropa. Yo nunca usaba ese aroma, tuvimos una pelea enorme. Él solo dijo créelo o no y comenzó una guerra fría de 2 semanas. Al final fui yo quien hizo 15 llamadas, 60 mensajes y hasta le escribí una carta prometiendo no exagerar más, todo para reconciliarnos. Fui una idiota, tan enamorada que debía haber salido a recolectar hierbas para despejarme. Entonces, ¿qué te gusta? Te lo compro, deja de estar enojada, la gente se va a reír de nosotros. Su tono sonaba como una limosna, como diciendo estoy dispuesto a comprarte algo, si sigues molesta eres tú la irracional. Fruncí el ceño con asco, no quiero nada, iremos a la oficina de asuntos civiles a divorciarnos en cuanto abra después del Año Nuevo. Él pensó que estaba haciendo un berrinche y estaba por seguir hablando cuando un grito sonó desde abajo, salió corriendo, yo lo seguí y vimos a Piper extendiendo la mano hacia Finn con cara de dolor. Finn, es mi culpa, me torcí el tobillo, no digas eso, te llevaré a que te revisen, dijo él cargándola y llevándosela sin importarle las miradas de los vecinos. Mi papá estaba tan furioso que lanzó un cojín al suelo señalando el auto de Finn mientras se alejaba. ¿Qué demonios es esto? Esa mujer no tiene vergüenza y Finn tampoco. Creen que Lila no tiene familia. Mis padres, siempre tan bondadosos, soltaron todas las groserías que conocían. Yo bajé y los hice sentarse, diciendo que no se alteraran, que los únicos afectados serían ellos. Ese día llegaron mis parientes a dar saludos de Año Nuevo. Mi prima llegó primero y al ver lo ocurrido se indignó aún más que yo. Qué desgraciado, en todo el pueblo se decía que Finn andaba con otra y yo no lo creí, lo defendí, pero resultó ser un infeliz. Lila, no podemos dejar esto así. ¿Creen que somos fáciles de pisotear? Espera aquí, voy a buscar a mi papá, a mi tío y a mi segundo tío. Antes de que pudiera detenerla ya había salido corriendo. Mi mamá me preguntó qué pensaba hacer. Divorciarme, respondí sin dudar. Tienes razón, dijo suspirando, si sigues en este matrimonio solo vas a sufrir más, divórciate. Tu papá y yo podemos apoyarte. Apenas mencionarlo hizo a mi papá querer ir a romperle las piernas a Finn. Me reí. Papá, estás tan furioso que ya ni piensas bien, incluso si me divorcio me toca la mitad de los bienes de Finn. Suficiente para vivir cómoda toda mi vida. Finn tenía al menos 10 millones en patrimonio, sin contar mis acciones en su empresa y las varias casas a mi nombre. No había pasado estos días en vano, había estado consultando con un abogado. Pronto una docena de personas entró al patio con furia. El segundo tío gritaba desde afuera, ese bastardo, hoy le rompo las piernas o renuncio a mi apellido. Insultó a Finn desde su tatarabuelo hasta él. Si no lo detengo habría ido al templo ancestral a presentar una queja, sin vergüenza. Maleducado, voy a pedirles a los ancestros que llamen a sus antepasados en el inframundo para preguntarles cómo criaron a semejante desgraciado. Cada vez que mi segundo tío decía algo, mi segunda tía lo complementaba como si fueran un dúo cómico. Intenté hablar varias veces pero mis palabras se perdían entre sus gritos. La primera vez que vi a esa mujer supe que tenía malas intenciones. ¿Saben lo que dice su cara? Que quiere robarse al marido de otra. Lo vi clarito, hasta pensé que podía equivocarme y miré mejor. ¿Y qué creen? Si me equivoqué, lo que dice en su cara es, soy una barata, soy una rompehogares, y ese Finn, parece un hombre decente, pero solo hace bajezas. Mi perro es más fiel que él. Ahora como tiene dinero cree que puede hacer lo que quiera.
mi primo apareció con un palo asegurando que me protegería, no sabía si reír o llorar, mi prima mayor me abrazó con fuerza sintiendo lástima por mí. Ella se había divorciado hace 2 años por violencia doméstica y criaba sola a su hija entre Cantón y Sensen, sabía mejor que nadie que un matrimonio basado en la resignación debía terminar cuanto antes. En ese momento Finn llegó sosteniendo a Piper con una mano y cargando bolsas con la otra. Se quedó congelado al ver la multitud, soltó el brazo de Piper como reflejo, luego avanzó con culpabilidad. Tíos, segundo tío, ¿qué hacen aquí? Ya comieron, si es tarde podemos ir al restaurante del pueblo. ¿Comer? ¿Comer qué? Cómete esta, rugió mi segundo tío, señalando a Piper. A ver, explícame quién demonios es esta mujer. Finn temblaba, perdiendo toda la compostura de sus negociaciones de negocios. Segundo tío, créame, jamás traicionaría a Lila, Piper y yo solo somos colegas. Ella acaba de empezar a trabajar, es joven y cada vez que la veo me recuerdo a mí cuando era nuevo, luchando con todo, solo la veo como a una hermana menor. Yo hablé sobre traerla aquí con Lila. Sé que ustedes son mayores y se preocupan por ella, pero no es lo que parece, sus palabras no tenían lógica alguna, todos acababan de ver cómo Piper prácticamente se recargaba en él. Me quedé sentada mirando el espectáculo, sin perderme la mirada suplicante de Finn ni el resentimiento en los ojos de Piper. Pero al ver a tantos hombres corpulentos, Piper se acobardó y asintió. Sí, segundo tío, están malinterpretando todo, Finn me ha ayudado mucho y estoy muy agradecida, jamás podríamos, paf. Mi segunda tía interrumpió sus tonterías con una bofetada tan fuerte que se escuchó en todo el patio. Perdón, había un mosquito en tu cara, su zumbido me tenía harta, casi di palmas de alegría. Mi segunda tía había trabajado en el campo toda su vida, esa bofetada valía por 5 de las mías. Piper se sostuvo la mejilla roja, con lágrimas en los ojos mirando a Finn. Él retrocedió un paso y luego recordó algo, caminó hacia mí con un poco de enojo. Lila, diles rápido que se equivocan, es una tontería. No hay por qué preocuparlos, podemos hablar en casa, es año nuevo, no arruines el ambiente, tu tío y tu segundo tío no tienen por qué molestarse por ti. ¿Equivocarse en qué? Me burlé. ¿En qué segundo hablamos de esto, cuando en realidad la trajiste a casa después de medianoche y solo me informaste? ¿O se equivocan en que es tu contacto principal en WeChat, Finn, cuando tu empresa hizo una reestructura masiva y despidió a todas las mujeres para reemplazarlas con hombres? Si puedes hacer todo esto por una simple colega, entonces deberías traer a tus otras colegas también. No vaya a ser que las trates mal, hablé con ironía, desarmando sus mentiras palabra por palabra. Cuando lo amé, ni 24 horas al día me alcanzaban para contarle cada cosa que veía, incluso detalles sin importancia, pero él rara vez respondía porque lo consideraba trivial. Ahora, cada palabra que le decía me llenaba de rabia inexplicable. La oficina de asuntos civiles abre en unos días. Iremos a divorciarnos, ¿de verdad hace falta llegar tan lejos por algo tan pequeño? Al ver que no respondía, fingió una sonrisa. Lila, deja de ser irracional, hablo en serio, dije con calma. Finn, voy a divorciarme quieras o no. La expresión calmada que Finn siempre llevaba finalmente se quebró y se transformó en pánico. Al principio tomó mis palabras como una broma, creyendo que solo estaba haciendo otro berrinche que él solucionaría con un par de palabras dulces, sin imaginar que, al igual que él, yo ya había tomado mi decisión en el fondo de mi corazón. Una sonrisa torpe apareció en los labios hinchados de Piper. Pensé que era realmente tonta, porque no obtendría el corazón de Finn. Él era demasiado calculador. Lo único que sentía por ella era novedad, jamás se casaría con ella, y ni siquiera ganaría mucho dinero. Finn se inclinó para tomar mi mano, sintiéndome enferma me aparté instintivamente. Él no lo notó y suavizó la voz. Lila, ¿todavía estás molesta conmigo? No llegué a casa en Navidad, pero cuando dijiste que querías visitar a tus padres vine de inmediato. Entonces, lo miré como si fuera un extraño. ¿Entonces qué, debo agradecerte? Él apresuró la explicación, pero yo me levanté enseguida y subí las escaleras. No quería hablar más con él, estaba a punto de seguirme cuando mi papá se interpuso primero.
se levantó de un salto y le dio un manotazo en la cabeza de lo furioso que estaba. Ni siquiera respiraba bien del coraje. Maldito, mi hija viene a visitar a sus padres en Navidad y se supone que debo agradecerte por acompañarla. ¿Quieres que su padre y yo nos arrodillemos a darte las gracias, papá? Finn no se atrevió a defenderse, solo dijo con un tono lastimero: no soy bueno hablando, déjeme ir arriba a buscar a Lila. Sí, no, sal de aquí ahora mismo, ordenó mi papá señalando la puerta. Finn intentó empujarlo para subir, pero mi primo, que había estado conteniéndose, lo golpeó dejándolo inmóvil. Todos habían estado esperando toda la tarde, gritando de frustración, y ahora, aprovechando el caos, cada uno le dio una patada a Finn. Piper intentó cubrirlo con las manos, llorando: no. ¿Por qué están siendo tan violentos? Paren, paren. Por favor, Finn es familia de ustedes, dejen de golpearlo. Sus palabras solo lograron que mi segunda tía volviera a darle otra bofetada. Luego se montó sobre Piper y comenzó a abofetearla de izquierda a derecha. Sinvergüenza, eres joven, ¿por qué no haces algo decente en vez de meterte en el matrimonio ajeno? Hoy voy a enseñarte modales en nombre de tu mamá, pa. Ni siquiera eres más bonita que mi Lila. ¿Quién te dio esa confianza? ¿Por qué te crees con el derecho? Yo me quedé en las escaleras boquiabierta. Había escuchado que nadie en el pueblo se atrevía a meterse con mi segunda tía porque era la mejor para pelear y discutir. Nunca lo había creído, que tan fuerte podía ser una mujer. Pero al verla dominar ella sola a Piper Chau, por primera vez le creí. Hasta pensé en pedirle que me enseñara a pelear y a debatir más tarde. Suéltenme, basta, llamaré a la policía, gritaba Piper cubriéndose la cara. Llama a quien quieras, rompehogar es barata, respondió mi segunda tía sin retroceder ni un centímetro. La escena era un caos total. Piper encontró un hueco y empujó a mi segunda tía, escapando tambaleante hacia afuera, después de que todos desquitaron su enojo. Echaron también a Finn. Mi primo levantó el puño y lo amenazó: no creas que mi prima no tiene familia, aquí todos somos su familia, si no fuera porque es año nuevo, ya te habría roto las piernas. Mis padres y yo agradecimos a todos, prometiendo hacer una gran comida cuando todo terminara. Como que agradecer, somos familia, y si ese bastardo vuelve, haré que mis hijos le rompan las piernas, dijo mi segunda tía riéndose tan fuerte que se le marcaron todas las arrugas. Cuando todos se fueron me duché y me acosté. Pero Finn no tardó en volver a golpear la puerta sin parar. Lila, sé que estás muy enojada y que no estás pensando bien, pero estar conmigo es la mejor decisión para ti. Te amo y tengo dinero. Conmigo no tienes que trabajar. Solo puedes quedarte en casa relajada, usando mi dinero para comprarle cosas a tus padres. Lila, no era como si yo nunca hubiera pensado en trabajar. Estudié arte en la universidad y era de las mejores de mi clase. Tras graduarme el instituto me ofreció una plaza para estudiar en el extranjero. Pero justo empezaba a salir con Finn y no quería una relación a distancia, así que rechacé la oportunidad. Después recibí ofertas de buenas empresas y estuve tentada a aceptar una, pero Finn dijo que él podía mantenerme, que no le gustaba que yo mostrara la cara fuera, que quería a alguien que le preparara una sopa y lo esperara en casa cuando volviera cansado del trabajo, así que rechacé todo y me convertí en la mujer a la que él mantenía. Al final solo me vio como alguien que gastaba su dinero. Mientras tanto decía que Piper Chiao era un poco torpe por ahora, pero muy capaz para su edad, con mucho potencial. Desde cuando la capacidad está ligada a la edad, pensé, eres bueno o no lo eres, punto. Él solo estaba enamorado y era demasiado cobarde para admitirlo. Escuché vagamente a Piper afuera presionándolo. Finn, vámonos, ella ya no te quiere, no va a sentir lástima por ti. Yo solté una risa sarcástica. Estaba por levantarme para sacar a patadas a los dos y que dejaran de llorar afuera en pleno año nuevo cuando mis padres salieron antes. Escuché una serie de golpes y luego la voz fuerte de mi mamá: Vincent, deja de hablar del dinero como si fuera lo único que importa. Lila es tu esposa, si no le dejas trabajar entonces mantenerla es tu obligación. Tú, padre y yo nunca te hemos pedido nada, y estos regalos que trajiste, llévatelos, y lárgate. Mi mamá me había advertido antes que debía salir a trabajar, que una mujer nunca debía perder su independencia ni depender de un hombre para siempre.
pero no la escuché, pensando que yo era distinta a las demás, que Vincent me amaría para siempre, que jamás me fallaría. Y no habían pasado tantos años y ya estaba llena de heridas y sin nada, por suerte cuando él quiso comprarle una casa a mis padres en la ciudad para que vivieran cerca de nosotros, ellos se negaron, dijeron que toda su vida habían vivido en el campo, que no soportarían el ritmo de la ciudad, que ahí todos eran sus amigos, que podían charlar o jugar póker. Que sería demasiado aburrido mudarse, todos esos años, además de traer algunos regalos cuando venía de visita. Vincent nunca les compró nada más, después de un rato dejaron de golpear la puerta y se fueron. Cuando desperté al día siguiente ya no estaban, me levanté con un humor tan bueno que hasta las nubes blancas parecían tener forma. Le dije a mi mamá que iba a salir a caminar, después de todo lo que pasó con Finn y Piper. Me había encerrado en mi cuarto sin querer ver a nadie y ya me estaba volviendo loca. Me puse el uniforme rural de Año Nuevo, una chaqueta acolchada con flores, pantuflas y semillas de girasol. En el quinto día del Año Nuevo lunar casi todos en el pueblo estaban visitando parientes, solo unos niños jugaban con petardos en la calle. Los llamé. Y les di un puñito de semillas, seguí caminando. Bajo el gran árbol a la entrada del pueblo estaba el centro del chisme, planeaba pasar de largo. Pero la conversación estaba tan buena que no pude evitar tomar un banquito y unirme. ¡Ay Dios! No lo van a creer, escuché que el tercer día del Año Nuevo, Chertue no fue a visitar parientes, se fue a casa de la viuda. Estaban haciendo ya saben qué, la esposa lo descubrió y él estaba desnudo, con razón vi a la esposa llevarse a los niños a casa de sus padres, y adivinen, pero esto es en secreto, me incliné con curiosidad, el esposo de Lila también la engañó, pasé por su casa ayer y había un montón de gente dándole una paliza, y él gritando. Su esposo tocaba la puerta diciendo cosas de amor, ese hombre es rico y aún así engañó, ahí te equivocas, mientras más dinero tienen más engañan, al final se fue con esa muchacha joven, yo digo que no tiene gusto. Lila era la belleza del pueblo, levanté la ceja y dije despacio, no será. Que engañar es cuestión de carácter y no de dinero, exacto, ay, Lila, me asustaste, cuando llegaste, dijo la tía Wong llevándose la mano al pecho, ahorita, todos comenzaron a hablar de mí, yo me reí, divorcio. Definitivamente divorcio, la belleza del pueblo no tiene por qué preocuparse, encontrará a alguien mejor rápido, eso sí que no, dijo una voz a mis espaldas, me giré y vi a Finn de nuevo, con la mano vendada. Suspiré y salí corriendo hacia mi casa, qué año nuevo más caótico. Corrí adelante y Finn me siguió, detrás de él corrían más de una docena de vecinos mirando el espectáculo, formamos una escena ridícula en el camino, cuando Finn me vio parada en el patio, dijo con voz lastimera, Lila. Piper y yo no somos lo que piensas, ya la mandé de vuelta y le pedí a recursos humanos que le liquiden y la despidan, sacó de su bolsillo una pequeña caja, siempre te ha gustado este collar, ¿verdad? Volé al extranjero anoche para comprártelo. Solté una risa fría, Finn siempre había sido así, cuando quería lograr algo lo hacía perfectamente, sabía bien que estaba enojada por lo de Piper, pero aún así eligió actuar como actuó, creyendo que yo no podía vivir sin él, quizá realmente no le gustaba Piper, pero había fallado en lo más básico que debe tener un hombre casado, límites, si yo cedía esta vez, habría más Pipers en el futuro. Extendí la mano y tomé el collar, sus ojos se iluminaron, Lila, sabía que aún te importo, su rostro se rompió al verme arrojar el collar directo al basurero, Finn, ya no me gusta este collar, igual que tú, solo me provoca náuseas, llegaste justo a tiempo, vamos a tramitar el divorcio, Finn lo rechazó de inmediato. La voz entrecortada, no, no aceptaré, Lila, no puedo vivir sin ti, prometimos que nunca nos separaríamos, ¿no lo recuerdas? Se arrodilló frente a todo el pueblo, con los ojos rojos, sé que me equivoqué. Por favor dame otra oportunidad, la última vez que te arrodillaste fue para proponerme matrimonio, dije con voz suave, esta vez lo haces para suplicarme perdón, ya no tenía paciencia para su drama emocional, hacía mucho que había dejado de importarme. Mis primos llegaron en cuanto escucharon el alboroto, como hablar con él ya no servía, no quedó otra que usar métodos más contundentes,
al salir de la oficina de asuntos civiles. Miré el certificado de divorcio con una sonrisa más grande que la de mi boda, las manos de Finn temblaban sosteniendo el suyo, mirando fijamente el mío. Rompió a llorar. Lila, de verdad no puedes darme otra oportunidad. No, es Navidad, deja de llorar como si alguien hubiera muerto, dije con desprecio mientras subía al coche de mi prima y nos íbamos. Mi abogado fue eficiente, mi parte de los bienes se transfirió a mi cuenta poco después, incluso más de lo esperado. El abogado dijo que Finn había añadido una suma extra voluntariamente, no dudé en aceptarla. Dinero es dinero, no había razón para rechazarlo. También vendí mis acciones en su empresa, cortando todos los lazos financieros con él. Ya no tendríamos que vernos nunca más. Con ese dinero me instalé en el campo cultivando verduras, jugando con perros y gatos. No sé por qué Finn tenía tanto tiempo libre, pero aparecía cada pocos días trayendo flores, frutas importadas enviadas por mensajería y regalos que yo tiraba directo a la basura. El romance que quería comprar ahora no valía nada comparado con el joven que una vez corrió 3 millas para comprarme pasteles de arroz verde cuando vivíamos en un departamento alquilado. Ya no estaba en una edad en la que un poco de cariño pudiera conmoverme. Cada vez que aparecía ahora solo sentía repulsión, deseando que desapareciera de mi vida para siempre. Después escuché que Finn había puesto en lista negra a Piper. La información corrió rápido en su industria y ninguna empresa quiso contratarla. Un día Finn apareció diciendo con suavidad: Lila, prueba esto, preparé costillas con arroz para ti. Dejó la comida en mi puerta cuando me negué a abrirle. Subí el volumen del televisor con el control remoto. Había un mosquito ruidoso afuera. Al día siguiente me llamó un desconocido. Hola, ¿es usted familiar de Vincent? No. Respondí sin dudar. Hubo una pausa. Pero, tiene guardado su número como esposa en su teléfono. Tuvimos un accidente, dije sin emoción. ¿Qué pasó? Perdió el control del auto en la autopista ayer en la madrugada. Chocó con la barrera y cayó por un acantilado. Murió en el acto. Puede venir a reclamar sus pertenencias. Solté un suspiro. El karma es rápido. No, estamos divorciados. Haga con ellas lo que tenga que hacer. Colgué y me serví 2 tazones más de arroz. Ese año nuevo no resultó tan malo después de todo. Fin.